Bien, vamos a continuar en esta tarde el estudio que comenzamos hace ya algunos meses acerca de Gálatas. Eh, Nos quedamos en el capítulo 3, un capítulo importantísimo, como todos los capítulos de la Biblia, ¿no? Pero aquí Pablo está luchando porque se había introducido doctrina errónea en una iglesia, falsa doctrina, y él pelea por aquellos que eran sus hijos espirituales, ¿no? Los confronta con la verdad en ese capítulo. Al comienzo del capítulo, como ya hemos visto, él les da un toque de advertencia, les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ¿no? Entonces les muestra cómo la justificación delante de Dios solamente puede ser por la fe. No puede haber una justificación delante de Dios que esté basada en el mérito humano, por cuanto, como dice la Escritura, por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, ¿no? La ley vino, como dice ahí en los últimos versículos que tratamos en la última enseñanza. La ley vino, como dice el versículo 39, y hace la pregunta: ¿para qué sirve la ley? Y él mismo dice: fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, fue introducida para traer convicción de pecado al hombre, para que se diera cuenta de cuál era su situación real delante de Dios, una situación que solamente podía tener salvación acudiendo a la gracia sobreabundante de Dios, ¿no? Ese fue el propósito de la ley. Por eso dice también en ese versículo 19, después de haber dicho que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. La simiente es Cristo. Por medio de Cristo se nos ofrece una salvación perfecta y completa, que no necesita añadir nada de la ley, no necesita añadir obras para perfeccionar esa salvación, ¿no? Entonces hace una especie de contraste, ¿no?, entre la ley y la gracia, ¿no? Nos muestra que la ley ni puede anular ni puede tomar el lugar de la promesa de Dios. La promesa de Dios que estableció en su pacto con Abraham es una promesa incondicional y de gracia. Entonces, no puede la ley ni añadir ni quitar nada a esa gracia de Dios que nos es dada a los creyentes por medio de Cristo, ¿no? Entonces, el versículo 21 de ese capítulo 3 comienza diciendo: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y él mismo contesta: no, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, si la salvación hubiera podido ser por la ley, pues Dios hubiera dejado la ley ahí como medio de salvación, ¿verdad? ¿Qué necesidad hubiera habido de que Dios pagase un precio tan alto, tan caro, como era la vida de su Hijo, para nuestra salvación? Hubiera dejado perfectamente la ley y por medio de la ley, pues por el cumplimiento de la ley, que las personas pudieran justificarse. El que la cumpla, que sea salvo, ¿no? Como dice la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la ley nos muestra que claramente que el hombre no puede cumplir la ley. Santiago dice que cualquiera que cumpliera toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todo. Es cierto que a lo mejor no matamos, o no robamos, o no adulteramos, o no tomamos el nombre de Dios en vano, pero a lo mejor codiciamos, a lo mejor tenemos deseos que no son correctos, a lo mejor deseamos a veces el mal para alguien, o vemos, como dijo Jesús, alguna mujer o algún hombre y no nos podemos entretener viendo a esa persona, y la Biblia dice que eso es adulterio, ¿no? Cuando uno mira a una persona en su corazón y la codicia, dice que adultera con ella en su corazón, ¿no?
a lo mejor no hacemos estas cosas tampoco, pero no amamos a Dios sobre todas las cosas, como es el primer mandamiento de la ley. No lo amamos a Él sobre todas las cosas. El primer mandamiento es ese: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas, lo primero, antes que nuestro cuerpo, antes que nuestro dinero, antes que nuestras aficiones, antes que cada uno sabe, ¿no?, todas las cosas que puede haber en su vida, ¿no?, todos los entretenimientos que a veces ponemos y nos distraen de las cosas de Dios, ¿no? Y entonces, pues bueno, la ley quería mostrar que realmente el hombre es pecador, el hombre es un pecador, ¿no? Y que la ley tuvo suficiente tiempo y gente para demostrar que no podía salvar a nadie. No hay ni un solo hombre, ni el más santo en toda la palabra de Dios, ni el más perfecto que podamos ver a través de la Biblia, que no pecara en la Biblia. Todos pecaron, todos. El rey Salomón lo dijo cuando dedicaba el templo: no hay hombre que no peque, ¿no? Y también lo dice Dios por su Espíritu en Romanos 3, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, esto está claro, ¿no?, que por la ley nadie se justifica. La ley quería mostrar, y repito esto, mostrar nuestra condición y a la vez mostrarnos que solo en la gracia sobreabundante de Dios tenemos salvación. Fuera de esto no hay salvación. Entonces ese era el propósito de la ley, un propósito temporal, ¿vale? El versículo que viene a continuación, el versículo 22, es un versículo importantísimo. Es un versículo que realmente nos dice algo impresionante. Dice, es como una especie de, por decirlo así, resumen de todo lo que estamos diciendo, ¿no?, acerca de la ley y acerca de la gracia, ¿no? Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿no? Entonces, daros cuenta la tremenda riqueza que tenemos en este versículo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Hay un versículo que tiene una composición muy semejante a esta, ¿no? Daros cuenta y tener en mente lo que dice este versículo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y ahora fijaros lo que dice en Romanos 11:32. Tiene una composición con otras palabras, pero viene a decirnos lo mismo. Viene a decirnos lo mismo. Es tan importante esto que está diciendo el Espíritu Santo en ese versículo, que fijaros lo que lo recalca, porque ya había dicho en Romanos 11:32, había dicho esto. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Os dais cuenta que es similar? El de Gálatas 3:22, porque Dios encerró, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y aquí dice, Dios sujetó a todos en desobediencia. Y a continuación el propósito, en el versículo 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y en el 32 de Romanos 11, para tener misericordia de todos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo este tremendo versículo? Este versículo nos está diciendo, tenéis que daros cuenta de que sujetó, encerró, son limitaciones divinas que Dios ha impuesto. Esto no es algo que nos viene así por azar. No, son limitaciones divinas. O sea, nos está diciendo que Dios en esta edad ha sujetado, ha encerrado a todos, judíos y gentiles.
judíos y gentiles por igual bajo pecado. ¿Qué significa esto? Significa que ningún hombre tiene ningún mérito delante de Dios que pueda atribuirse en su cuenta en cuanto a la salvación. El hombre no tiene ningún mérito que pueda presentar delante de Dios y decir, me tienes que salvar por esto, o me tienes... No, todo lo encerró bajo pecado. Y bajo pecado es bajo maldición, bajo condenación. Bajo condenación. O sea, estamos encerrados por decreto divino en una situación que no tenemos mérito delante de Dios. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, es decir, para que la salvación perfecta y completa que se nos ofrece por medio de la obra redentora de Cristo, fuese dada esa salvación a aquellos que tienen fe, a aquellos que se limitan a creer en Cristo, como Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no? Entonces, este es un resumen del Evangelio. Es un resumen del Evangelio este versículo. Tiene tanta riqueza, tanta gloria este versículo que es un auténtico resumen del Evangelio. La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es el Evangelio. Qué tremendo versículo, ¿eh? Es decir, Dios tiene que remover todo vestigio de mérito humano que uno pueda suponer, que uno piense tener. ¿Para qué? Para que el camino a la misericordia quede libre. Quede libre. Todo lo que nosotros queramos atribuir a cuenta nuestra para lograr la salvación es un obstáculo a la misericordia de Dios. O sea, el problema de Israel, ¿cuál fue? El problema de Israel esencialmente es que todas aquellas personas se creían justas en sí mismos. Se creían justas. Entonces cuando Jesús vino y anunció y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces ellos dijeron: pero te has equivocado de sitio. Nosotros ni somos pobres, ni estamos ciegos, ni tenemos quebrantado el corazón, ni estamos en cautividad. Te has equivocado. Y se lo llevaron al monte a despeñarlo. Se enojaron tanto que querían despeñarlo, ¿no? Cuando Jesús, aquellos que se consideraban la élite de la religión, los más granados del judaísmo, les dijo que eran hijos del diablo, que eran hipócritas, que eran generación de víboras, se enojaron mucho, porque realmente ellos no eran nada de eso para ellos. Ellos eran hijos de Abraham. Ellos eran hijos de Abraham. Eran los privilegiados, era la nación escogida, que ya por el hecho de ser israelitas ya tenían la salvación. Aquí no tienes que venir. Sus mismos hermanos le dijeron a Jesús: vete y muéstrate, vete allí a Jerusalén y muéstrate, que te vean, que vean lo que haces, que tal. Nosotros no te necesitamos. Si nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los escogidos de Dios, nosotros somos linaje de Abraham. Vete allí a Jerusalén, muéstrate allí, que te vean. Pero dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Porque dice el contexto de ese pasaje, dice que les dijo: dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Entonces, claro, cuando el Evangelio viene, es tropiezo para el mundo. ¿Por qué? Porque testifica que somos malos, testifica que estamos bajo pecado, testifica que no hay bueno ni uno, testifica que estamos necesitados. Entonces, eso es ofensivo, es la ofensa al Evangelio. Es la ofensa al Evangelio. Es la ofensa al Evangelio. Las personas no se creen que son incurablemente malas. La depravación, esta semana he oído que
que una de las herejías más fuertes en Estados Unidos, que han hecho una asociación en defensa del Evangelio, se llama Ligonier, que a lo mejor la habéis oído, y han hecho una encuesta para ver cuál es la herejía más extendida, y la herejía más extendida dentro de Estados Unidos y dentro incluso de los propios creyentes es que el hombre no está totalmente depravado, que el hombre no es totalmente depravado, que el hombre en el fondo es bueno, que el hombre en el fondo es bueno y que el hombre posee sus capacidades y su volición para volverse a Dios por él mismo. Cuando la Biblia dice que no, que nadie puede volverse a Dios por sí mismo, que todos estamos en un estado de esclavitud bajo pecado. Ese versículo nos está diciendo que todo está bajo una losa tal que no puede quitarse de encima, no puede quitarse de encima. Y nadie puede quitarse esa losa de encima, porque es una losa demasiado pesada. El hombre está bajo el yugo del pecado, y es un estado de esclavitud. Y en un estado de esclavitud no había ninguna posibilidad, de salir. Estaba a merced del amo, y el amo es el pecado y el diablo. El amo es el pecado y el diablo, el amo del ser humano. Entonces está ahí en esa mazmorra, en una mazmorra que no puede salir. No puede salir si no es por la gracia de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. En la salvación por gracia se realiza según un plan que es enteramente de Dios. Enteramente de Dios. No puede incluir nada de mérito humano en su realización. Es un plan enteramente de Dios. Dice que a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Es un plan de Dios, es un plan perfecto, aunque haya misterios dentro de ese plan que no lleguemos a comprender, porque como dice la Biblia, como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos y los caminos de Dios están muy lejanos. Y doy gracias a Dios porque esta es una de las pruebas más grandes de la inspiración de las Escrituras. Si este glorioso libro fuera de origen humano, posiblemente no estarían estos misterios ahí en la Escritura, pero están ahí y nos mantienen en esa tensión constante, porque los pensamientos de Dios son tan gloriosos, tan maravillosos, tan sublimes, que como dice el salmista, dice, alto es, no lo puedo comprender, pero sin embargo está ahí ese plan, está ahí el plan perfecto de salvación de Dios, está ahí las determinaciones eternas de Dios, su divino decreto desde la eternidad, su plan perfecto de salvación, está todo ahí, y nos pone en un tenso empeño, porque Dios es demasiado grande para nuestras improvisaciones y para nuestra comprensión tan pueril. Entonces nos pone en un tenso empeño, pero tenemos que estar ahí, permanecer ahí, agarrarnos de la revelación, agarrarnos de su palabra, no permitir que nuestro razonamiento y nuestros pensamientos nos desvíen de su palabra, aunque haya cosas que nos parezcan aparentemente contradictorias y que no podemos resolverlas en nuestras mentes, pero tenemos que creerlas porque están ahí, y están ahí el plan eterno de Dios, el decreto eterno de Dios, la inmutabilidad de su consejo desde toda la eternidad, y también está ahí la responsabilidad del hombre, y está ahí, y tenemos que agarrarnos, y tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, que el Ser Supremo maneja los asuntos de este universo que Él creó, y que todas las criaturas dependen de Él, y que todo está sujeto a su control, y que los hombres que vienen a Él lo obedecen por opción,
y que la ira y las pasiones de los malos están también subordinadas a sus planes, y que su plan eterno no puede fallar, y que su designio eterno no puede fallar, y que Él conoce todo, y que Él elige, y que Él predestina, y que Él llama, y que Él justifica, y que Él glorifica, y que toda la gloria y todo el poder viene de Él, y que el hombre no tiene nada por sí mismo, el hombre está bajo ese estado, como dice este versículo, bajo pecado, que no puede ofrecerle nada a Dios, no puede contribuir con nada a Dios, sino simplemente puede ser objeto de su gracia salvadora. Esto es lo que nos está diciendo ese versículo, es el resumen del Evangelio, es el resumen de la palabra de Dios. La palabra de Dios está resumida en muchos versículos, pero este es uno de ellos. Está resumido aquí la palabra de Dios en un solo versículo, igual que lo está en Juan 3:16, igual que lo está en 2 Corintios 5:21, igual que lo está en tantos y tantos versículos de la palabra de Dios. Está resumida la Biblia en un versículo, está condensada la Biblia en un glorioso versículo, ¿no? Que es este Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice el versículo 23. Dice el versículo 23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Vuelve en cierto sentido, y quiero que os fijéis del pronombre. El pronombre es primera persona del plural, nosotros. Nosotros. Daros cuenta, luego va a cambiar, o sea que ahora está de alguna forma hablando al judío. Pablo era judío según la carne, entonces luego va a cambiar. Cuando lleguemos al versículo 26 va a cambiar al vosotros. Pero daros cuenta que hasta ahora aquí es el pronombre nosotros, primera persona del plural, como veis, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que antes de la muerte y resurrección de Cristo, los judíos estaban confinados bajo la ley, como si dijéramos en una prisión, en custodia, hasta que por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas del Evangelio, se anunció la liberación de esa esclavitud, de ese estado de esclavitud, ¿verdad? Porque hasta el momento de la venida de Cristo, los gentiles no tenían ley. Entonces aquí está hablando a personas que antes de la venida de Cristo estaban confinados bajo la ley, que como todos sabemos es el pueblo judío, ¿verdad? Entonces el versículo 24, ¿qué nos dice? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? ¿Habéis oído un ayo, verdad? Pues un ayo es un guardián, un guía, un guardador de niños. Es un guardador de niños. Eso es lo que es un ayo, según nos dice aquí el versículo 24. La ley era un guardián judío para los judíos hasta la venida de Cristo. Esa fue la función que hizo la ley para el judío. Era un ayo, ¿verdad? Para el judío hasta que viniese Cristo. Cuando Cristo vino, ¿a quién se anunció primero las buenas nuevas? A los judíos. Ese es el orden en el Evangelio. Ese es el orden, ¿verdad? Pablo lo deja claro. Primeramente al judío, después al griego, ¿verdad? Pero primeramente al judío. Cuando vino el Evangelio, se le anunció primeramente a ese pueblo que tan milagrosamente había sido preservado durante tantos siglos, se le anunció las buenas nuevas. Y Pablo lo hizo así. Pablo siempre llegaba a un sitio y lo primero que hacía era entrar en la sinagoga. Cuando ellos rechazaban, entonces iba a los gentiles, ¿verdad?
cuando llega a Roma incluso, en el último capítulo del libro, lo primero que hace es convocar a los judíos. Hermanos, yo he sido enviado desde Jerusalén, he sido enviado preso, no he hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres, pero me he visto obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, sino porque los judíos pues no atendían y de alguna forma querían matarlo, ¿no? Y me he visto obligado. Y dice, bueno, hermano, cuéntanos, no hemos oído, nadie nos ha dicho nada acerca de ti, ni ha venido nadie, ni han escrito cartas, ni nada, pero quisiéramos oír acerca de ti lo que piensas acerca de esta secta, porque se habla en todas partes contra ella. Entonces vino un día y les anunció el Evangelio, pero no hubo un recibimiento. Algunos asentían, dice, pero otros no creían. Y entonces Pablo les tiene que decir las palabras de Isaías, ¿verdad? Bien habló de vosotros el profeta Isaías, este pueblo tiene endurecido el corazón, tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, y no entienden, y no comprenden. Y entonces dice, y ahora me voy a los gentiles. Y esto es lo que hacía Pablo, ¿no? Pablo primeramente, como pueblo del pacto, como pueblo que tenía las promesas de Dios, pues iba a ellos, pero ellos no recibieron, ¿no? No recibieron las promesas, no recibieron la gracia de Dios por medio de Jesucristo, y gracias a esto, pues, nosotros hoy tenemos el Evangelio. Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11 dice que él era el apóstol a los gentiles. Yo soy apóstol de los gentiles. Dice, pero trato de mover a celos a mi nación. Trato de mover a celos a mi nación. Él siempre tenía, por decirlo así, mirando de reojo al pueblo judío. Por eso dice en ese capítulo glorioso, el capítulo 11, ¿no? Que Dios no ha desechado completamente a su pueblo judío, ¿no? Sino que comienza el versículo 11 diciendo, han tropezado los de Israel para que cayesen, dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza de los gentiles y su defección es la salvación de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, dice Pablo, gentiles, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea que va a haber una restauración, evidentemente, para este pueblo cuando, como dice ese capítulo 11, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando Dios haya cumplido su propósito entre las naciones gentiles de llamar un pueblo para su gloria, entonces Dios se volverá con misericordia nuevamente a su nación, a la nación de Israel, ¿no? Eso está claramente revelado en todos los profetas, ¿no? No vamos a leer ahora otra vez pasajes, vamos a leer solo uno, es que no puedo resistirlo a veces, en Miqueas solamente. Miqueas. Solamente. Todos los profetas hablan de la restauración de Israel. Todo. O sea que si no le guste, pues que se lo diga a Dios, ¿no? Pero Dios los va a restaurar, ¿no? Aquí tenemos, aquí en los profetas menores, casi siempre en los versículos finales de sus profecías hablan de la restauración de Israel, ¿no? Y mira lo que dice a partir del versículo 7. Qué glorioso es esta palabra de Dios. Dice, aquí tenemos, por decirlo así, la voz del remanente fiel de Israel en los últimos días. Pero fijaros lo que dice. Fijaros, qué profecía más tremenda y más gloriosa. Versículo 7 de Miqueas 7. Mas yo a Jehová miraré,
Esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá. Aquí está hablando un poco de Asiria, pero se refiere en general a los enemigos del pueblo de Dios de Israel. Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán ahora, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores. Esta es la tribulación, por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. ¿Quién salió de Egipto? ¿Quién salió de Egipto? Israel. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. La verán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Amén. Solo quería leer este pasaje. Es restauración, ¿no? Es restauración de un pueblo que ha rechazado a Cristo, que no le sirvió de nada tener ese ayo, no le sirvió de nada, ¿eh? El ayo no los condujo a Cristo, el propósito era que los condujeran, pero se resistieron. Se resistieron y rechazaron a Cristo, ¿no? Pero evidentemente que van a ser restaurados. Luego tenemos el versículo, hemos leído el 24, ¿no? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, la ley es el tutor. La ley, por decirlo así, para el judío era el tutor, pero una vez que la fe cristiana llegó y fue recibida por los judíos, por aquellos que lo recibieron, ya no estaban, porque ahora está hablando aquí de los judíos convertidos, de los judíos que reciben a Cristo. Entonces, una vez que la fe cristiana llegó y fue recibida por los creyentes judíos, ya no estaban bajo ayo, ni mucho menos los gentiles, evidentemente, que nunca habían estado bajo la ley, ¿no? Pero aquí está refiriéndose el pronombre todavía nosotros. ¿Os dais cuenta? Como habla todavía del nosotros. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, en el versículo 26 se produce el cambio del pronombre. El nosotros, de los judíos, del versículo 25, al vosotros, de los gentiles. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando fuesen justificados por la fe, estos nosotros, los judíos, dejarían de estar bajo la ley y se terminaría su carácter distintivo como judíos. Por eso el uso del pronombre vosotros de aquí al final incluye a los judíos y a los gentiles que han sido salvados por fe, que han sido salvados por gracia, ¿verdad? Todos ellos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia en esta edad entre judío y gentil, ¿verdad? Por eso dice el versículo 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora está hablando aquí del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo ahora no hay diferencia. Había diferencia antes de la muerte y resurrección de Cristo, volverá a haberla cuando el propósito de Dios en la Iglesia se cumpla, volverá a haber
esa diferencia divinamente establecida entre judíos y gentiles, pero en esta edad, ahora todos, como dice ese versículo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice el versículo 27, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué bautismo es este del que no habla? ¿Es bautismo de agua? ¿Es bautismo de agua? No, no es bautismo de agua. El bautismo de agua es simplemente un rito que no tiene poder para cambiar nada, ¿no? Está refiriéndose a una operación que realiza el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo, cuando nos convertimos de verdad a Cristo y Él nos coloca en el cuerpo de Cristo. Es una operación gloriosa, muy superior a un bautismo, un simple rito, un bautismo de agua. Es la operación que, como dice 1 Corintios 12, 13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es una operación que produce las transformaciones más gloriosas que pueda haber en nuestra vida, que un bautismo de agua no las puede producir. Es unirse, es la unión del creyente con Cristo. El creyente que es salvado es colocado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas que Cristo es y todas las cosas que Cristo ha hecho, participamos de ellas y nos pertenecen. Participamos con Cristo en su muerte. Cristo ha muerto a la ley, como dice Romanos 6, nosotros hemos muerto a la ley. Ahora vivimos una nueva vida, porque estamos en un organismo que tiene una vida nueva, que es la vida de Cristo. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y ahora somos colocados en un organismo vivo, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Entonces, en ese cuerpo ya no hay diferencia alguna. No hay diferencia de judío y gentil. No hay diferencia de siervo ni de libre, como dice el versículo siguiente, ¿no? Ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay siervo ni libre, porque todos sois uno en Cristo Jesús. No hay ninguna diferencia. La ley sí hacía diferencia entre estos grupos. La ley le decía al judío: vosotros sois mi pueblo, no juntéis con esto, no vayáis con esto. No, la ley hacía diferencia, al siervo, habían leyes para el siervo, había tal, ponía esta. Pero ahora en la salvación, por la fe en Cristo, todos estamos a un mismo nivel. No hay ninguna diferencia, no hay escalafones, no hay privilegios. Sí hay diferentes funciones. Algunas personas usan el versículo 28 para decir que la mujer puede predicar. Y la mujer no puede predicar, según la palabra de Dios. Entonces, esto es usado por muchos para decir, no, si ya no hay diferencia. No hay diferencia en cuanto al nivel que estamos en la salvación. No hay diferencia en que todos somos aceptos igualmente delante de Dios. Todos tenemos aceptación delante de Dios porque estamos en Cristo. Pero sí hay diferentes funciones dentro del cuerpo. Hay una mano y hay un pie. Hay un ojo y hay un oído. Entonces sí hay diferentes funciones, pero en lo que es el privilegio de la salvación, en lo que es la aceptación delante de Dios, todos somos iguales, todos somos uno en Cristo. Por eso nos dice ese versículo 28, que ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, porque todos sois uno en Cristo. Y termina el capítulo y con este versículo terminamos. Dice: y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los judíos, o sea, los gálatas habían sido engañados por estos falsos maestros, diciéndoles que Cristo, o sea, que podían hacerse simiente de Abraham por cumplir una serie de ritos, por cumplir una serie de ceremonias, circuncisión y demás, guardar la ley y todas estas historias, ¿no? Pero aquí vemos que esto es falso. Cuando los pecadores creemos en Cristo, llegamos a ser, como dice ese versículo anterior, llegamos a ser uno con Él, y así es como nos hacemos realmente simiente de Abraham. No por hacer algo, no por hacer algo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo, ¿no? Cuando Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Qué simiente era esa?
La Biblia lo dice claramente, en ese mismo capítulo 3 de Gálatas. La simiente es Cristo. ¿No lo dice ahí? ¿Estáis conmigo? No dice que la simiente es Cristo, ¿verdad? Fijaros que lo dice claramente, ¿no? Versículo 3, capítulo 14. El versículo 14, exactamente. El versículo 14, 3:14, lo está diciendo. ¿Quién es esa simiente? 14. Y luego lo dice también en el versículo 16. Dice, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros somos salvados, cuando nosotros llegamos a ser uno con Cristo, como nos dice ahí ese versículo, nos hacemos uno con Él, y estamos en Él, y así heredamos las bendiciones, porque la promesa de bendición era para la simiente de Abraham. Cristo no. En tu simiente serán benditas todas las naciones, y nosotros somos bendecidos y somos simiente de Abraham porque estamos en Cristo, porque hemos sido colocados en Cristo. Por esto tenemos las bendiciones, por esto tenemos la herencia que Dios prometió a Abraham. Por eso entramos en el pacto de gracia y de misericordia. No era para nosotros, era un pacto para el judío, pero el judío rechazó y Dios se volvió a nosotros los gentiles y nos ha colocado en Cristo y nos ha hecho uno en Cristo, y ya no hay diferencia en esta edad entre judío y gentil. Pero no tenemos que hacer nada, para convertirnos en simiente de Abraham, como le estaban engañando a los Gálatas. Para ser simiente de Abraham y heredar las bendiciones, circuncisión. Para ser simiente de Abraham y heredar las bendiciones tenéis que hacer esto, tenéis que hacerlo israelitas, porque así es cuando haréis simiente de Abraham, porque Abraham es el fundador de la nación de Israel, y tenéis que haceros israelitas, tenéis que guardar las costumbres, guardar los sábados, guardar las fiestas, guardar las lunas nuevas, los días de reposo, la circuncisión, esto, lo otro, tal, cual. Mentira, mentira. El creyente es bendecido en Cristo. En el momento que cree, somos bautizados, como dice el versículo 27. Somos bautizados y revestidos de Cristo. Y si estamos en Cristo, somos simiente de Abraham, porque la simiente de Abraham es Cristo. Lo hemos leído, ¿no? ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Estamos en Cristo. Entonces tenemos todas las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham. Un pacto incondicional, un pacto de gracia. Seremos benditos, recibiremos el Espíritu, seremos colocados en Cristo, heredaremos todas las cosas nos pertenecen, todo nos ha sido dado por pura gracia, por estar en Cristo, somos aceptos en Cristo, somos hechos justicia de Dios en Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, aleluya, amén.